¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a nuestra tercera guía de personajes de Genshin Impact. Hoy hablaremos de la Tianquan de los Keqing de Liyue, Ningguang, un personaje de 4 estrellas del tipo Geo y una usuaria de catalizador. Como en nuestras guías previas, me gustaría hacer 3 aclaraciones. La primera, esta guía no incluirá armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. La segunda, esta no es la mejor construcción de 4 estrellas que existe, hay muchas más que también pueden ayudarles. Yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y la tercera, para esta construcción no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en varios sitios web. Dicho esto, comencemos. Como lo dice su título según el Pópulo, ella pertenece al grupo de las 7 estrellas de Liyue, encargada de las leyes y gobernanza, pero en el campo de batalla, Ningguang es una fuerza demoledora que cumple el rol de daño principal y daño de soporte. Pasaremos ahora a lo que son sus talentos. El primero se llama Plan B, corto de explicar, pero quizá algo confuso para muchos. Este talento permite que Ningguang lance sus ataques cargados sin costo alguno de aguante, siempre y cuando se posea al menos un jade estelar flotando detrás de Ningguang. El segundo talento se llama Reserva Estratégica. Este talento añade un 12% de daño geo adicional durante 10 segundos a todo personaje que atraviese la pantalla de Jade, la habilidad elemental de Ningguang. Si ustedes o sus aliados lanzan pantalla de Jade, pasen a través de esta cuanto antes, ya que sin importar su elemento, harán daño adicional. El tercer y último talento se llama Registro de Tesoros Maravillosos. Este sencillo pero útil talento automáticamente marca en el mapa las ubicaciones de los minerales cuando el jugador está cerca de ellos. Tomen en cuenta que las excepciones a este talento son los cuarzos carmesíes y los cristales electro. Para que se active, el único requisito es tener a Ningguang en el grupo de personajes que el jugador haya escogido. Analizados sus talentos pasivos, pasaremos a sus talentos activos. El primero de ellos es el ataque normal, también llamado lanzamiento centellante. Consiste en lanzar gemas que propinan daño geo. Cada golpe le otorgará a Ningguang un jade estelar, representado por las gemas que flotan detrás de ella. El límite máximo de jades estelares acumulados son 3, aunque esto no impide que se pueda continuar atacando si así se desea. Sin embargo, lo recomendable es lanzar un ataque cargado cuando se tienen 3 jades, puesto que Ningguang los lanzará al mismo tiempo, infligiendo daño adicional. De ese modo, se deberá repetir el ciclo de 3 ataques normales, que culminarán con un ataque cargado y así se obtendrá la máxima bonificación de daño geo. Cabe mencionar que gracias al talento pasivo Plan B, la señorita del glamour no consumirá aguante al lanzar un ataque cargado, siempre y cuando se tenga al menos un jade estelar acumulado, por lo que Ningguang puede funcionar como una preciosa torreta lanzarrocas sin límite de munición. El último de sus ataques es el descendiente, el cual convierte a Ningguang en un rayo dorado que cae de las alturas dañando a los enemigos y se acompaña adicionalmente con daño geo en un área de efecto al momento de impactar. Ahora analizaremos su habilidad elemental, llamada Pantalla de Jade. Ningguang hará caer una pantalla de jade dorado que infligirá una buena cantidad de daño geo a los pobres que haya aplastado. Una vez que ha sido puesta en el suelo, la pantalla actuará a modo de barrera, bloqueando los ataques enemigos. Sin embargo, no es indestructible, ya que la vida de esta protección será proporcional a la vida máxima de Ningguang. Como advertencia, gente, deben saber que la pantalla Jade no bloquea todo tipo de ataques. Para esos casos, recomiendo que hagan uso de los cristales generados por la reacción elemental de Geo al aplastar con la pantalla de Jade a enemigos elementales. De ese modo, evitarán recibir daño innecesario. También se debe tomar en cuenta que la pantalla de Jade es un constructo Geo distinto al de otros personajes con este elemento, ya que no se puede escalar. Además, solo se puede tener una pantalla activa a la vez. Si se lanza la habilidad nuevamente, la pantalla anterior desaparecerá. Lo último que deben recordar sobre esta habilidad es siempre atravesarla al momento de invocarla para así obtener el beneficio de daño geo adicional que proporciona el talento pasivo de Reserva Estratégica. Por último pasaremos a su habilidad definitiva, la habilidad suprema de Ningguang llamada Devasta Estrellas, destructiva y misericordia, pero truculenta. Se trata de una acumulación masiva de gemas que caen como lluvia sobre los enemigos. Para que esta habilidad propine su máxima cantidad de daño, se debe de lanzar luego de usar su habilidad elemental. Esto debido a que la pantalla de Jade se transformará en una pequeña torreta que acompañará a Ningguang en el asedio masivo de piedras a los enemigos, sin olvidar claro, el otro bono adicional de daño que se obtendrá al haber atravesado la pantalla de Jade, previo a lanzar Devasta Estrellas. Ahora pasaremos a lo que son las construcciones.
las cuales están basadas en una Ningguang con el rol de daño principal del equipo. Para sus estadísticas en artefactos, deben priorizar ante tal caso ataque, daño geo y daño crítico, respetando las limitantes de estadísticas de cada tipo de artefacto. Mencionadas sus estadísticas principales, las armas que deben tomar en cuenta son las siguientes. La primera de ellas es Perla Solar. Si lo que buscan es gastar dinero dentro del juego, les recomiendo que lo hagan en el pase de batalla, ya que la Perla Solar es uno de los premios gordos. Además de complementar con su excelente diseño a la apariencia de Ningguang, también lo hace con su funcionalidad. Esto gracias a su estadística base de ataque, así como por el efecto del aumento de daño en ataques normales, habilidad elemental y definitiva, detonado por brillo solar. Si bien la probabilidad crítica no es una de las estadísticas prioritarias en Ningguang, no le viene nada mal como complemento al gran aumento de daño proporcionado por el arma. Repito, si lo que buscan es gastar dinero dentro del juego, Ningguang es uno de sus personajes principales, y no tienen un catalizador de 5 estrellas, recomiendo este orbe. La segunda arma que recomiendo se llama Carta Náutica de las Tierras y los Mares. Es la mejor opción para aquellos que no hayan gastado dinero en ninguno de los apartados del juego o que no hayan tenido la suerte de ganar un catalizador en el gachapón. Este catalizador lo encontrarán con el herrero, así que solo necesitan tiempo y algo de paciencia para conseguirlo. En definitiva, no es la mejor opción si se pretende usar a Ningguang como el daño principal de tu grupo, pero puede servir mientras consiguen un arma mejor. Su ataque básico proporciona daño decente y el aumento de maestría elemental hará más resistentes los cristales generados por la pantalla de Jade, lo que aumenta tus probabilidades de sobrevivir en situaciones apretadas. Los artefactos que recomiendo para Ningguang son dos combinaciones de varios conjuntos. La primera y la que yo uso es una mezcla entre dos partes del Ritual Antiguo de la Nobleza y Petra Arcaica. La segunda combinación está conformada por dos piezas del final de Gladiador y Petra Arcaica. Como ven, la variación entre ambos dependerá del efecto que ustedes estén buscando para su Ningguang. Ya sea que quieran hacer más daño con su habilidad definitiva al usar la variante con el conjunto del Ritual Antiguo de la Nobleza, o tener más ataque con el conjunto del Gladiador. Preferencias de cada uno. Eso sí, nunca olviden que las estadísticas secundarias que deben tener sus artefactos son ataque, daño crítico, recarga de energía y probabilidad crítica. Y así concluye esta guía de personajes de Genshin Impact. Si lo que ustedes buscan es una usuaria de catalizador de 4 estrellas como daño principal, Ningguang es una gran opción. En cambio, si buscan un personaje que complemente a su equipo, ella también puede ser muy útil gracias a la versatilidad de sus habilidades. La Tianquang de Liyue siempre lucirá glamorosa donde sea que te acompañe, y será una pesadilla para toda clase de enemigo. Y bueno gente, eso fue todo por esta ocasión. Si les gustó el video, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de todo mi contenido. Si desean ver mis directos, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean interactuar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.